Soldados americanos capturados durante la Guerra Fría. El enemigo los necesitaba como rehenes y así negociar con ellos. Su propio gobierno negó su existencia y los abandonó a su suerte. Desaparecidos en combate. Durante años fue una herida abierta para las familias de Estados Unidos. La búsqueda de prisioneros olvidados en la jungla vietnamita. Los hombres que quedaron abandonados. Los que escribieron estos códigos en el suelo en un desesperado intento de establecer contacto con su patria. Intentos que su propio país ignoró. Moscú, 1993. La Guerra Fría ha acabado. El presidente ruso Boris Yeltsin abre los archivos secretos de la antigua Unión Soviética a los historiadores occidentales. Entre los documentos de la inteligencia militar soviética, el australiano Stephen Morris descubrió el informe de un discurso pronunciado por el general norvietnamita Tran Van Quang. Me encontré con este documento que trata varios asuntos, pero al final hay un gran apartado que habla sobre prisioneros de guerra. Lo leí detenidamente y decía que eran 1205. Exactamente ponía: tenemos 1205 prisioneros de guerra americanos, pero les hemos dicho que solo tenemos 368. Morris se dio cuenta enseguida del alarmante contenido del informe. Hizo una copia y se la llevó en secreto a Estados Unidos. Bill Clinton era el nuevo presidente y quería mejorar las relaciones con Vietnam 20 años después del conflicto. Lo que Morris había descubierto era una información muy delicada. Morris entregó el documento a la administración americana y preguntó si iba a ser mantenido en secreto. La reacción fue inmediata. Los funcionarios de las agencias de inteligencia americanas recibieron una nota sorprendente. Tenían que investigarme inmediatamente. Hablaron con personas que conocían mi trabajo y les preguntaron: ¿para quién trabaja ese tipo? La oficina del Departamento de Estado llamó a un amigo mío de la Universidad de Berkeley en California para preguntarle quién me había estado pagando durante los últimos años. Ese fue el trato que recibí de inteligencia. Morris entregó el documento a la prensa y los militares norteamericanos dijeron que era falso, porque contradecía los informes de los servicios secretos. La administración del presidente Clinton mantuvo firme el viejo proverbio de la guerra de secesión. Nadie será dejado atrás. Pero si los dejamos, lo negaremos. Esta política se inició durante la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entró a regañadientes en aquella contienda en 1917 y su contribución fue crucial para la derrota de Alemania después de varios años de masacre. En Rusia, la Revolución de Octubre estalló aquel mismo año. En 1918, los aliados occidentales enviaron tropas para derrotar a los bolcheviques. 13.000 soldados americanos desembarcaron en Arcángel y en Vladivostok. Los revolucionarios habían depuesto al zar, pero no dominaban el país. En la brutal campaña que siguió, los americanos combatieron junto a los llamados rusos blancos contra el ejército rojo. El investigador principal de la campaña aliada fue el ministro de Guerra británico, Winston Churchill, que insistió en que el bolchevismo debía ser estrangulado en su cuna. Pero aquella campaña fue un fracaso. Los bolcheviques cogieron prisioneros americanos, unos 60 oficiales y soldados. Sin embargo, en su país nadie llegó a saberlo. Pero la suerte de los prisioneros quedó registrada en los archivos militares soviéticos y americanos.
El gobierno americano dio por muertos a todos sus compatriotas que fueron capturados en Rusia bajo secreto en 1919. ¿La razón? Con los rehenes, los soviéticos presionarían a Estados Unidos para que reconociera a la Unión Soviética. Pero estos no tenían intención de someterse al chantaje de Lenin. En Washington declararon muertos a aquellos hombres. Si no había rehenes, no había problema. Lenin murió en 1924. 10 años más tarde, Stalin, su sucesor, consiguió su propósito. El presidente americano Roosevelt reconoció a la Unión Soviética. La situación en Europa había cambiado. En Alemania, Hitler había subido al poder. El Estado nazi era una amenaza tanto para Estados Unidos como para Rusia. Un frente común contra Hitler era más importante que una pequeña cuestión de 60 o 70 prisioneros. No debían entorpecer las nuevas relaciones. Los hombres dejados atrás acabaron en campos de trabajo soviéticos donde permanecieron hasta su muerte. Esos archivos estuvieron clasificados en Estados Unidos hasta los años 90. Segunda Guerra Mundial. El siguiente capítulo de esta historia se inició con el bombardeo de los aliados contra Alemania. Más de 28.000 aviadores americanos fueron derribados y hechos prisioneros durante aquella campaña que duró 2 años. Pero hacia finales de 1944 las fuerzas aliadas empezaron a avanzar sobre el suelo alemán, tanto desde el este como desde el oeste. Se liberaron campos de concentración donde se encontraban unos 300.000 prisioneros americanos y británicos. En el oeste fueron liberados por los aliados occidentales, en el este por los soviéticos. Pero la unión entre los aliados occidentales y orientales se rompería muy pronto. Los soviéticos no permitieron que los soldados americanos y británicos liberados regresaran a sus zonas de ocupación. Stalin insistió en llevarlos al este. Dijo que volverían a casa en barco desde el puerto de Odessa en el Mar Negro. Pero no cumplió su promesa. Conseguimos pruebas documentales que demostraban que de los más de 5.000 soldados americanos que fueron encontrados por los rusos en Polonia, solo 2.000 fueron repatriados desde Odessa. Faltaron 3.000 soldados que fueron inmediatamente a Rusia desde Polonia. Fue la primera gran deportación de americanos y hubo un número comparable de británicos y franceses que también fueron llevados al este. Los soviéticos trasladaron a los soldados aliados junto con los prisioneros de guerra alemanes. Trataron a sus aliados como si fueran enemigos. Las potencias occidentales se reunieron urgentemente y deliberaron para dar una respuesta adecuada. El mariscal de campo británico Harold Alexander estaba particularmente preocupado e informó a la prensa mundial. En su opinión, más de 20.000 soldados británicos y americanos fueron retenidos por los soviéticos. Se suponía que los vencedores tendrían acceso libre a todos los campos de concentración con prisioneros de guerra. Pero Stalin solo permitió que los americanos inspeccionaran en su zona uno de esos campos. Todos los demás permanecieron cerrados para los aliados occidentales. Algunos generales americanos decidieron enviar aviones para recoger a los prisioneros ocultándoselo a los soviéticos. Los primeros vuelos tomaron por sorpresa a los guardias soviéticos. Pero cuando trataron de repetir,
se encontraron con que las pistas de aterrizaje estaban bloqueadas. Aviones espía americanos y británicos fueron en busca de prisioneros aliados en los antiguos campos de concentración alemanes. En la ciudad de Luckenwalde descubrieron miles de soldados británicos y americanos retenidos por los soviéticos. Enviaron un convoy para recogerlos, pero debido a los disparos recibidos tuvo que retroceder. Los soviéticos enviaron cazas para interceptar a los aviones espía. Incluso antes de la derrota de Alemania, los soviéticos y americanos se enfrentaron sobre la tierra recién conquistada. Pero todo esto permaneció en secreto. Los prisioneros americanos sabían que cada día que pasaba su situación empeoraba. Muchos consiguieron escapar y llegaron a las líneas americanas. Otros buscaron refugio en Dresde, en una casa donde ondeaba la bandera estadounidense. Pertenecía a una familia americana, los Nobel. Estuvieron en Dresde durante la guerra ocupándose de su fábrica de cámaras fotográficas. Las autoridades nazis les vigilaron, pero nunca fueron a prisión. Refugiaron a los soldados hasta que llegaron las tropas americanas. Una semana antes de que me detuvieran, oí que los americanos venían a Dresde para recoger los prisioneros de guerra que habían acudido a nosotros. Me enteré entonces de que 225 o 250 prisioneros americanos de Dresde habían sido deportados por los soviéticos. Poco después, los Nobel fueron detenidos sin saber el motivo. Cuando entré en la prisión, lo primero que me dijeron fue: no espere justicia, aquí no la hay. Sois prisioneros, nosotros somos los vencedores y haremos con vosotros lo que nos plazca. Y mi padre respondió: somos americanos, no pueden hacer con nosotros lo que quieran. Ah, claro que podemos. Los Nobel fueron deportados a Siberia con soldados americanos liberados de los campos de concentración. En 1945, miles de ciudadanos americanos fueron trasladados a la Unión Soviética para ser utilizados como rehenes durante la Guerra Fría. Existen pruebas en los archivos militares americanos. Posteriormente fue relatado por los supervivientes de los campos de concentración soviéticos. Nos formaron para pasar lista. Lo hacían por la mañana, cuando distribuían las brigadas de trabajo. Alguien me dijo en una ocasión: ¿ves a esos de ahí? Son pilotos americanos. Uno de ellos era negro. Pasaron años realizando trabajos forzados. Solo eran los peones de un juego entre superpotencias. De nuevo, el Kremlin usó prisioneros como objetos de cambio para negociar con el oeste. Pero los aliados se negaron a hacer concesiones territoriales o financieras. Fueron empleados como mano de obra esclava para reconstruir una Unión Soviética devastada por la guerra. Los prisioneros aliados trabajaron junto a ciudadanos soviéticos. Primero estuve en el campo de concentración número 3. Éramos unas 4.500 personas. Y el 10%, alrededor de 400, eran extranjeros. Los prisioneros de guerra alemanes podían escribir a sus casas a través de la Cruz Roja. John Nobel consiguió enviar una carta a sus familiares que vivían en la Alemania Occidental. Se pusieron en contacto con la prensa americana y consiguieron liberar a Nobel. En 1955 llegó a Berlín junto a otro americano. Both Marchuk and John H. Noble here were in red slave labor camps. Noble from Detroit was arrested with his German-born father in Dresden in 1945. They refused to take